En todo caso, démosles la más cordial bienvenida al ingeniero Miguel Calorrando, que ya está con nosotros, Jaime. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaimito, y buenos días, Carla, y buenos días pues a su respetable audiencia y muchas gracias por la invitación. Ingeniero, antes de entrar con el tema de los apagones, me gustaría empezar con el tema político. Usted es parte del buró político de la Revolución Ciudadana. El día sábado se escogió al binomio que participa en la contienda electoral y que hoy justamente se inscribe a ese binomio. Todo el mundo apostaba tal vez a otro binomio, pero finalmente se decidió por una mujer para que vaya como candidata a la presidencia de la República. ¿Cuál fue, no sé si, la estrategia que ustedes prepararon para escoger este binomio? Bueno, esto yo creo que hay una razón de fondo, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en el que la mujer está dando un giro sustancial a todo el proceso político y social. Esto viene desde hace unos 20 o 30 años atrás, pero obviamente desde siempre ha habido mujeres muy valiosas que han alzado su voz y su posición frente a las injusticias que han sufrido de todo un sistema de dominación contra ellas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo fui miembro del gabinete del presidente Correa, más o menos éramos 50% mujeres y hombres que participábamos en el gabinete. Por supuesto, todas las mujeres que estaban allí, pues eran unas personas muy preparadas, y ahí entre ellas también estaba, por supuesto, a Luisa. Pero había muchas otras mujeres, como por ejemplo nuestra propia compañera Marcela, que también fue ministra en ese tiempo, pues, y contra quien se desarrolló una campaña brutal de persecución, como contra todo el correísmo, ¿no? Entonces, yo diría que en primer lugar está esta actitud de estar a tono con el cambio que estamos viviendo y de poner a una mujer que tanto lo merece estar a la cabeza de la jefatura del Estado, ¿no? Claro, yo creo que es el momento también de la mujer, ¿no? Por la paridad de Por supuesto. género, por los espacios que ha ido obteniendo la mujer y más que todo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. La mujer ocupó espacios importantes. Yo recuerdo que teníamos una asamblea donde la presidenta era mujer, la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, si no me equivoco, también era mujer. No sé si el tercero o la tercera también era mujer, pero bueno, habían ministras, muy buenas Sí, sí, sí. ministras, que hicieron gran trabajo dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa. De alguna manera, verla a Luisa González como candidata a la presidencia de la República, que viene desde los inicios de la Revolución Ciudadana, eso da una seguridad de que no va a haber una traición a futuro como pasó con Moreno también. Bueno, usted sabe que Revolución Ciudadana ha sido atacada por todos los costados, ¿no? Desde el gobierno del señor Moreno, nos han atacado de una manera brutal, ¿no? O sea, el caso del presidente Rafael Correa, de que tiene una cincuentena de glosas de juicios, del caso del ex vicepresidente Jorge Glass, nuestro compañero que ha estado preso durante ya más de 5 años, pues. Y en fin, no solo ellos, muchos dirigentes que han tenido que irse del país. O sea, ha habido una persecución brutal contra el correísmo, ¿no? Y no solamente los dirigentes, sino también ha habido una persecución contra todo aquel que pretenda reivindicarse como miembro de la Revolución Ciudadana. Había el caso de que en los tiempos del señor Moreno, a un ciudadano cualquiera que se había tomado una foto con el presidente Rafael Correa, lo ponían fuera del trabajo. Y esto se suscitaba por decenas de miles de personas. Entonces la persecución ha sido una persecución brutal, ¿no? Ahora la derecha, pretendiendo lanzarnos un enganche a bobos, nos dicen que somos borregos, ¿no? Lo que sucede es que Revolución Ciudadana ha debido defenderse sola en medio de este ataque, medio de esta verdadera cacería de brujas que se ha producido hasta el día de hoy en el país.
y eso nos obliga pues a cerrar nuestras filas, a elevar nuestro nivel de educación política, de formación. Nosotros para escoger los candidatos damos un curso de formación de cómo va a ser el manejo de la cosa pública, ¿no? Nosotros, cualquiera no puede ser candidato, tiene que haber efectivamente, como usted señala, demostrado una cierta fidelidad, no tanto con el presidente Rafael Correa, que de por sí mismo, por supuesto, es absolutamente legítimo que cualquier ciudadano piense no solamente en creer en él, sino en seguirle, sino por el hecho de que esto se necesita pues cuadros formados para que dirijan al país y para que desde su posición sepan hacer las cosas bien hechas y por supuesto con transparencia total, ¿no? Entonces, en medio de eso, las mujeres juegan un rol preponderante en Revolución Ciudadana, porque también pensamos, nosotros nos hacemos un poco a la idea de la tesis gramsciana de que el partido tiene que ser el reflejo de la sociedad del futuro que nosotros queremos crear. Y nosotros queremos crear una sociedad de futuro donde efectivamente la mujer y el hombre sean respetados por igual en todos los aspectos de la vida social, de la vida profesional en general, ¿no es cierto? Y entonces, por supuesto que eso buscamos recrear en la interioridad de Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Para crear, para hacer de la organización partidaria una suerte de germen de aquella sociedad que nosotros queremos que exista, ¿no? Que es una sociedad de paz, que es una sociedad de entendimiento, que es una sociedad de equidad, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ingeniero, para ir cerrando justamente con este tema de los candidatos, efectivamente, Revolución Ciudadana fue de los que le abrieron las puertas a las mujeres y bueno, pues en todos los campos, ¿no? Sobre todo en el político, ¿no? Donde la mujer era bastante rechazada y no se le daba el espacio. Pero el país vive momentos muy difíciles y aunque Revolución Ciudadana haya abierto muchos espacios, aún en este país hay machismo. Aún hay ciertos grupos, aún hay sectores donde no le dan a la mujer el valor adecuado. De hecho, lo vimos ahora poco en la asamblea, ¿no? Y de ejemplo el mismo señor Villavicencio, ¿no? Que me imagino que le ha de costar bastante tener un binomio mujer ya con su forma de pensar. Pero en todo caso, ¿ustedes creen que el tiempo les va a alcanzar de pronto para romper ciertos estereotipos o paradigmas de personas que aún no creen que una mujer puede liderar un país, sobre todo en la condición de inseguridad tan grande que vive nuestro país? Yo creo que sí, porque en primer lugar, en nuestra sociedad misma estamos como a 50-50 mujeres, hombres, ¿no? Y muchas de las mujeres se verán reconocidas en Luisa, ¿no? En el trabajo que ha hecho Luisa, en la valentía de Luisa. Luisa, al igual que muchas compañeras nuestras, fíjese usted, nos siguen diciendo borregos. Y fíjese usted el comportamiento tan digno que han tenido nuestros 47 asambleístas, ¿no? Podríamos decir que el término borrego ustedes lo toman igual a lealtad, a compromiso. Sí, a defensa de unas tesis, de unas políticas, de unos principios, al mantenimiento de una transparencia, el parar la corrupción. Y fíjese usted que en ese camino, por ejemplo, en nuestro bloque, que ha sido muy loable su participación, mucho de lo que estamos viviendo actualmente se debe a la gestión política de nuestro bloque. Y fíjese usted el rol que han jugado las mujeres en nuestro bloque, ha sido, pero de primera importancia, ¿no? Ha sido fundamental las mujeres, todas nuestras compañeras que han participado en ese bloque, ¿no? Ha sido muy importante, ¿no? Entonces nosotros estamos optimistas y creemos que sí, creemos que no es fácil cambiar lo que usted señala, el machismo, esta actitud, porque estamos queriendo cambiar una actitud que ha predominado en la historia de la sociedad durante siglos, ¿no? Pero creemos que podemos cambiarlo y lo vamos a cambiar y hemos empezado nosotros a cambiar ya desde el tiempo en que la Revolución Ciudadana estuvo pues en el poder, ¿no?
Sin duda alguna ha sido un trabajo arduo, ¿no? Y de tiempo. Ingeniero, vámonos un poco a la parte eléctrica. ¿Qué pasa con la parte energética del país? ¿Cómo lo ve usted? Porque bueno, no solamente tenemos que pensar en la parte estratégica energética, sino también en la parte un poco ambiental. Y bueno, ahora vamos a tener muchísimos problemas con este fenómeno del Niño que se avecina o que ya está. Bueno, mire usted, yo respecto de la consulta votaría sí, de la consulta de Yasuní, sí, a condición de que nosotros estemos en una situación boyante en el sector energético y de que el sector energético en este momento esté bajo nuestro dominio y nuestro control, vale decir que nosotros tuviésemos soberanía energética. Estamos muy lejos de tener aquello, muy lejos. Estamos en una situación más bien crítica en el sector energético en general. Los fósiles siguen siendo la energía dominante dentro de nuestra matriz energética global. Aportan entre el 92 y 93%. La hidroenergía, por más esfuerzos que hemos hecho, no representa sino el 6% de nuestra matriz energética. Y en medio de aquello tenemos gravísimos problemas que ya se nos están volviendo crónicos. Por ejemplo, toda nuestra sociedad, todos nuestros ciudadanos, todo nuestro pueblo aspira a tener un vehículo. O sea el que quiere transportarse a la ciudad para trabajar, sea el que hace transporte de mercancías, todos aspiran a tener su vehículo y lo tienen, y se ha producido pues en todos estos tiempos un incremento muy importante de vehicularlo. Y la mayoría de la energía fósil se dedica al transporte. Pero lo que sucede es que en cuanto a derivados, y por efecto de esta torpe política de detener aquello que es de suma importancia para el país, como es la refinería del Pacífico, nos hemos quedado ante la incapacidad de dar una oferta de derivados al país. Y entonces hoy en día prácticamente estamos consumiendo solamente en un 50% con energía que proviene de nuestro petróleo y comprando al exterior lo demás, para satisfacer la demanda interna. Entonces, es una situación sumamente difícil. He escuchado yo algunas versiones de personas ecologistas que dicen, sí, bueno, pues esto no significa mucho, el Yasuní no significa más de 55,000 barriles diarios de petróleo, 55,000 que en este momento significan a su vez el 10, 11, 12% de la producción global del petróleo. O sea, en términos generales o hablando solamente del bloque 43, que es el que se va a tratar en la consulta popular. En términos generales, por supuesto que sí. Entonces, esto es una situación muy compleja, es algo que es muy difícil de hacer, ¿no? En las circunstancias en que se presenta, y no solo por sus ingresos, porque mire, aparte de eso, hoy día estamos produciendo menos de 500,000 barriles diarios de petróleo. Cuando el presidente Lasso dijo que él no necesitaba sino de 100 minutos como para cambiar absolutamente todo, y dentro del cambio de todo incluyó un cambio energético que suponía una duplicación de la producción petrolera, ¿no es cierto? Eso no se ha producido ni absolutamente nada en positivo, sino más bien en negativo, y hoy día estamos produciendo menos de 500,000 barriles de petróleo. Y dentro de eso, por supuesto que los 55,000 barriles de petróleo que provienen de Yasuní no son una producción marginal de ninguna manera. Pero no solamente es aquello por lo que produce Yasuní, que algunos evalúan entre 1.200 millones de dólares, que es bastante dinero, por supuesto, sino también es el hecho de que para clausurar la vía de explotación en Yasuní habría que pagar una serie de inversiones que se han hecho, cosa que no había hace 10 años, y habría que, al pagar esas inversiones, cerrar los pozos y también incurrir en una serie de gastos que se evalúan entre 2.000 y 3.000 millones. Entonces, la situación no es tan sencilla como podría presentarse respecto de la pregunta del Yasuní, ¿no? Por otro lado, yo les he escuchado a ustedes ahora aquí con mucha atención lo que le señalan del señor
del señor Yacu Pérez, que dice que tiene un partido que se llama Agua. Yo no he escuchado en él ninguna propuesta que apunte a resolver el problema del agua que tiene nuestro país. Yo he venido sosteniendo desde hace varios años que nuestro país, el legado fundamental de nuestro país, el legado fundamental que vamos a dejar a las generaciones que vienen son las 31 grandes cuencas que tiene este país y los cientos de subcuencas que están dentro de en la interioridad de esas cuencas. Y entonces nosotros no cuidamos esas cuencas, no cuidamos el agua de esas cuencas. Y entonces, fíjese usted, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre solía decirme que ella se iba a bañar en el Poggio de los Ratones, que era un sitio de baño aquí en el Machángara. Hoy día, si alguien quiere irse a bañar en el Machángara, le dirían que está loco, porque el Machángara es un río, como se dice vulgarmente, un río de mierda. O sea, un río absolutamente sucio. ¿Qué hemos hecho los ecuatorianos por cuidar el agua? Y ese es el agua que nosotros desde arriba enviamos abajo, al llano, sea al litoral, o sea a la Amazonía, un agua sucia, tóxica, que va a envenenar inclusive los campos de producción que están en el llano. Entonces eso no debemos seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, si es que alguien me diría a mí que hay que votar por una propuesta ecologista del agua, yo sí votaría por esta propuesta ecologista del agua para que se haga explotación de las posibilidades que tiene el país, pero para aplicar a limpiar el agua, para cumplir con aquel principio que Adam Smith planteó en 1776, que decía que hay que devolver el agua tal como se la ha cogido. Yo creo que todos los ecuatorianos, y yo llamo la atención de todos los más de 200 alcaldes cantonales que tiene el país, ¿no es cierto?, para que piensen en esta tesis, devolver el agua tal como limpia, tal como la hemos cogido de los cerros y de los montes. Esa es nuestra obligación. Cuidar las cuencas y cuidar el agua que va también a nuestros hermanos ecuatorianos del litoral y la Amazonía. Por ejemplo, esta que es para mí una consigna fundamental del agua, yo jamás le he escuchado al señor Pérez, jamás. Yo creo que no tiene ni idea de este asunto. Claro, solo hablan cuando están en campaña, pero no tienen un plan, ¿no? Así hemos visto algunos incluso que aparecen en la época de campaña, termina la campaña y desaparecen. Durante todo este tiempo que ha estado gobernando Guillermo Lasso, el señor Yacu Pérez ha estado calladito. Calladito está mejor para él, ¿no? Solo hablan, como lo dije, cuando les conviene políticamente. Ingeniero, pasemos al tema de los posibles apagones que se podrían venir para nuestro país. Yo hablaba el día de ayer con usted y justamente me decía que la situación es bastante grave. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? Mire, este es un secreto a voces, puesto que yo he escuchado a varias personas y por supuesto que conozco información de primera mano que señala que estamos a puertas de una gravísima crisis, ¿no? Y voces oficiales, o sea, el propio SENACE señala en sus informes que en los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, en los próximos meses, estoy hablando de este año y del próximo, se esperan crisis energéticas si la situación de aprovisionamiento de energía del país continúa tal como está. Y es que hace un año yo le escuchaba a uno de los funcionarios de la SELEC que decía que Toachi Pilatón, que ya tiene más de 10 años en construcción y que no han sido capaces de terminarlo. Faltarían unos, 20 millones para ponerlo en funcionamiento, ¿no? Aparte de que hay unos problemas legales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto no serviría actualmente Toachi Pilatón para enfrentar esta crisis? Porque Toachi Pilatón, en la parte que falta, ya Sarapullo está operando con 29 megavatios, pero falta la parte de la central que son 204.4 megavatios. Esa parte falta y eso nos daría por lo menos unos 1000 o 1200 gigavatios hora como para enfrentar este estiaje, por cuanto que Toachi Pilatón está justamente en el régimen pluvial del Pacífico, que es complementario con la Amazonía. Pero eso no se ha acabado. No se ha acabado. No se ha hecho absolutamente nada.
el señor Pérez, que fue ministro del señor, del expresidente Moreno, quien tampoco hizo absolutamente nada y no me llama la atención porque ese señor es un inútil. Entonces, el señor Pérez decía que él había inaugurado las centrales de Delcy Tanizagua y Minas San Francisco, que son dos centrales que se encuentran en el sur del país y que el gobierno de la Revolución Ciudadana las dejó construidas en un 95%. Viene el señor Pérez y dice, aquí estamos nosotros resolviendo los problemas y estamos inaugurando esas centrales. Eso fue lo último que se hizo. Desde entonces no se ha hecho absolutamente nada más, al tiempo que siempre la demanda está creciendo a un 4, 5, 6% anual. Es una demanda galopante muy importante la que tiene el país. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la bonanza que generó la Revolución Ciudadana con una matriz energético-eléctrica que suponía la presencia de energías renovables en un 93%, en este momento ya no es suficiente para enfrentar las necesidades del país. La torpeza de un exministro, el señor Vera, de un exministro, el señor Lazo, conozco yo la torpeza, dijo, en el mes de agosto pasado, dijo, vamos a exportar energía, tenemos energía y vamos a exportar, sin ponerse a pensar primero en que los cálculos que se hacían y que se hacen desde siempre en el sector eléctrico, pensando en el estiaje, ya decían que había que tener cuidado con el estiaje. Pues el señor se puso a gastarse en los embalses. Nosotros tenemos una gran capacidad de embalses actualmente, una capacidad del orden de 1500 gigavatios hora, que es una energía que se puede guardar en Paute Mazar y en Paute y en Daule Peripa en esencia. También en Pisayambo, eso no es mucho, pero bueno, en esos embalses guardamos la energía y hay una capacidad de 1500 gigavatios hora. Para pensar en esto hay que saber que el país actualmente está consumiendo más o menos 29.000 gigavatios hora al año, ¿no? Pero ahí tenemos una capacidad de reserva. El señor se gastó la capacidad de reserva y luego pues en el mes de diciembre, enero, tuvimos que recurrir a compras a Colombia, ¿no? En el orden hasta del 11%. Y si no, pues no podíamos pasar y hubiésemos tenido crisis energética este año pasado. Pero bueno, la demanda sigue creciendo y estamos con esa espada de Damocles en este mismo momento. Y como insisto, no se ha creado absolutamente ninguna nueva energía. Y lo que es peor, algunas centrales como la de Toache Pilatón se han parado y no se ha logrado subsanar esos asuntos. Estamos en esta grave situación, ¿no? Claro, ingeniero, ¿por qué serían esos posibles apagones? No es por cuestión de falta de agua, tal vez es por falta de mantenimiento a las hidroeléctricas. No, sería porque la demanda ha crecido y por supuesto, desde octubre, noviembre, diciembre, ya llega el estiaje en la región amazónica y particularmente la cascada del Paute, la cascada que está compuesta por Mazar, Paute Molino y Sopladora, sufre graves problemas pues para la producción, por cuanto que no tiene el agua suficiente. Y entonces, como esa cascada tiene la capacidad de producir entre un 30 hasta un 45% de la energía que consume el país en conjunto, entonces, pues, esto, y tiene una disminución muy importante, entonces viene este acecho, ¿no?, actual. Coca-Cola Sinclair no sufre tanto aquello, porque el nivel de pluviosidad que tiene la cuenca, esta cuenca de Coca-Cola Sinclair que recoge las aguas del Cayambe, del Cerro Filocorrales, de Chacana, de Antizana, de Pan de Azúcar, de la cordillera que viene de Guacamayos. Ahí está compuesta la cuenca del Coca-Cola Sinclair. Y entonces la pluviosidad es tan intensa allí que no baja tanto como baja en el Paute. Y el Coca-Cola Sinclair sí puede suministrar el país, pero especialmente Paute. Y también, ¿por qué no decir esto? La presa Jaime Roldós Aguilera, acá en el lago Yan, y San Francisco sí sufren el estiaje, ¿no? Y entonces la energía que se produce disminuye significativamente frente al hecho de que ha seguido subiendo la demanda e, insisto, no se han incrementado.
Los técnicos han dicho desde siempre que se necesita seguir creando en el país por lo menos 400 megavatios cada año para ponerle al país a tono con las exigencias que tiene de la demanda. Pero esto, ni el presidente Lenín Moreno, ni el presidente Lasso han hecho absolutamente nada por crear nueva energía, ¿no? Ese es el problema. Claro, me quiero desviar un poquito del tema, pero vamos a hablar sobre el mismo tema eléctrico. ¿Cuánto costó construir Coca-Cola Sinclair? Muy buena pregunta. El señor Villavicencio dice que 3.300 millones de dólares. Yo digo que no, porque el señor Villavicencio está sumando allí a los 2.700 más o menos que costó la central, 600 millones de una línea de transmisión de 500 kilovoltios, que es la primera y única que tiene el país, que viene obviamente desde el sitio de Coca-Cola Sinclair y se va hasta cerca de Guayaquil, cruzando por cerca de 12 provincias. O sea, es una línea de transmisión que fue construida para resolver un problema grave de transporte de energía que ya tenía el país antes de que se inicie con la construcción de Coca-Cola Sinclair y que se pensó que era una obra necesaria y fundamental. Si no se hubiera construido esa línea de 500 kilovoltios, el país en este momento podría producir gran cantidad de energía, pero no puede transportar, que es como a alguien se le ocurrió construir el aeropuerto de Quito sin hacer una carretera para llegar al aeropuerto. Eso nomás es todo con una línea de transmisión. Entonces, ahí está esa línea que cuesta 600 millones. Entonces, la central costó cerca de 2.700 millones de dólares, ¿ya? Ahora, de eso hay que pensar que la central en este momento ya ha producido 45.000 gigavatios hora de energía. Eso es lo que ha producido. Y si nosotros pensamos en la energía que compramos o vendemos o transaccionamos con Colombia a un precio de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, entonces nosotros debemos pensar que Coca-Cola Sinclair ya ha producido cerca de 1.800 millones de dólares. Si a eso sumamos lo que significan los certificados de MDL, ¿no es cierto? Tenemos una producción que ya rebasa los 2.000 millones en 7 años de producción. 7 años. Coca-Cola Sinclair ya dejó su infancia y está proyectándose a una madurez. Una central que funciona 7 años. No es una carcacha, pues como dice el señor. O sea, en 10 años se recupera toda la inversión. Por supuesto que sí. Y eso sin tomar en cuenta un beneficio adicional que se puede calcular fácilmente y que yo he calculado en el orden de 1.400 millones de dólares, que es lo que Coca-Cola Sinclair ha ahorrado en no consumo de fósiles. ¿Ya? Ingeniero. Entonces, sí, dígame. La empresa que construyó Coca-Cola Sinclair, me imagino que dejó garantías, ¿no? Por supuesto. ¿Y esas garantías por qué tiempos quedaron? Están ahí presentes, son del orden de 40 millones. O sea, cualquier cosa que pase dentro de la central, ellos tienen que arreglar. Personalmente yo creo que las fisuras que tiene la central son subsanables y no es porque yo crea. He leído los informes de empresas alemanas, una empresa alemana que fue contratada, he leído los informes de una comisión de expertos internacional que se formó, ¿no es cierto? Y que señalan que la central, las fisuras pueden subsanarse e inclusive le sugieren a la SELEC un cierto método de subsanación, ¿no? Y entonces, pero eso costaría entre 30 y 40 millones. Personalmente yo creo que esa garantía debe cobrarse, debe resolverse el problema de las fisuras y ya está. El asunto estaría resuelto. Pero eso, se necesita ahí decisión política para resolver este asunto, ¿no? Correcto. Otra pregunta, ¿por qué la energía en nuestro país es cara? Para nosotros, Bueno, yo la veo cara. La energía eléctrica, dice usted. Sí. Bueno, mire usted que la energía eléctrica en nuestro país es la segunda más barata de América Latina. La más barata es la energía de Paraguay. La más barata. ¿Qué? Sí, es la más barata porque Paraguay... Por lo menos yo digo para los costeños, ¿no? Nosotros acá tenemos que tener el aire acondicionado prendido con las calores insoportables que hay acá en la costa. Es difícil, ¿no? Si usted tiene, imagínese, 3, 4 hijos, cada uno duerme en su cuarto, es un aire.
usted como jefe de hogar no deja de pagar $150 al mes. Sí, lo que sucede es que los aires acondicionados consumen bastante energía, eso es verdad. El aire acondicionado, la refrigeración, los hornos. En la sierra los hornos consumen bastante energía, ¿no? Lavadoras, secadoras, consumen bastante energía. Hoy día más bien se ha reducido el consumo de la energía en la iluminación, que antes era muy importante por efecto de los LEDs, pero en general todos estos motores consumen bastante energía, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que el tipo de construcción que tienen en la costa no está hecho en forma adecuada como para permitir la aireación de las habitaciones, ¿no? Si nosotros contaríamos con una nueva arquitectura que resuelva ese problema, al propio tiempo tampoco no, sí usar el aire acondicionado, usted tiene razón, pero no sé, o sea, el aire acondicionado también, vea, yo me fui hace pocos días a la costa, por tener aire acondicionado, estoy con el problema de la garganta, vea. A los serranos, como nos dicen, a los serranos como de papa con gusano, nos queda mal el calor y nos queda también mal el aire acondicionado. O sea, el aire acondicionado no siempre es bueno, ¿eh? Así es. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con el ingeniero Miguel Calorrano. Muchas gracias por la invitación y un caluroso saludo. Gracias. El ingeniero Miguel Calorrano, exministro de Energía y Minas, también es parte del Buró Político de la Revolución Ciudadana.